Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Roberto de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a otro encuentro de estas sesiones que denominamos Creando Apapachos, un lugar donde platicamos con gente extraordinaria que nos enseña diferentes formas de apapachar el alma a través de la cultura, el arte, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. En esta ocasión tendremos el gusto de platicar con el talentoso cantante y músico mexicano Roger Rodríguez, quien desde sus inicios en la música en 2007 ha explorado diferentes géneros y colaboraciones, llevando su pasión por la música desde su natal Veracruz hasta Madrid, España, que es donde actualmente radica. Con 3 álbumes en su carrera en solitario, incluyendo su disco hedonista, Roger nos compartirá hoy sus experiencias, inspiraciones y cómo ha logrado apapachar el alma a través de su arte. Una solicitud para que Roger se pueda conectar. Hola, ¿qué tal, Roberto? Hola Roger, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas amigo. noches allá ¿Y en tú España. cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo van por allá? Bien, bien, pues aquí ya son ¿qué? Van a dar las 10 de la noche, son 20 para las 10. Muy contento, muy agradecido por estar en tu espacio, por compartir con todos ustedes y, bueno, poder ahí echar la platicadita un ratito, ¿por qué no? Perfecto, muchas gracias. ¿Sigue fuerte el calor allá en España como estabas hace algunos días o ya los deja un poquito más en paz? Pues fíjate que, o sea, tiene como 4 días que volvió a subir así de golpe y pues, se prevé que hasta el 7 de septiembre no baje entre un promedio de 36 a 42 grados. O sea que estamos ahora sí casi casi que en Marruecos. Bueno, pero tú siendo veracruzano de origen acostumbrado deberías estar ahí al calor, ¿no? Pues fíjate que por un lado tienes razón, porque ahí en el puerto, pues toda la vida acostumbrado a esos calorones mendigos, como decimos, pero es que acá es diferente. Como estamos en pleno centro de la península, es demasiado seco. Entonces, yo estoy acostumbrado al calor más húmedo, a la brisa de la playa, todo esto. Y cuando estaba incluso en México, Ciudad de México, iba a Toluca o Monterrey, eran calores que a pesar de ser de puerto, me costaba mucho mantener. Pues bueno, ya que tocamos ahí el tema de Veracruz, ¿no? Que es tu tierra natal. ¿Tú te acuerdas de aquellos sonidos, no sé, compositores, no sé, músicos, canciones que escuchabas de niño que quizás te tocaban ahí, te llamaban la atención desde tu infancia? Pues fíjate que tuve una infancia bastante nutrida musicalmente, por así decirlo, porque a pesar de que en mi familia nadie venía de hacer música, pintura, escultura, ningún tipo de arte, mis padres eran muy, pues, melómanos, ¿no? Por ejemplo, del lado de mi papá le gustaba mucho escuchar salsa, me acuerdo, y me enseñó como muchos exponentes de la salsa, desde las estrellas de Fania en Estados Unidos hasta Frankie Ruiz, gente de Puerto Rico, de Colombia, Guayacán, etcétera. Por un lado eso, luego sonaba la Sonora Santanera también de repente. Y hubo un día que me enseñó él, tenía un disco que se llamaba Rock en tu idioma, que yo tendría como 8 años y a partir de ahí es cuando cambia todo en mi vida, porque me pone ese disco No era un disco, era un cassette ahora que me acuerdo. Me pone ese cassette en el Volkswagen que tenía un Bocho mi papá, y empieza a sonar Soda Stereo, sigue Caifanes, Café Tacuba, Fobia, Los Amantes de Lola, Virus, muchísimas bandas, ¿no? De España y Latinoamérica que estaban haciendo rock en español, ¿no? Y por el otro lado, mi mamá escuchaba mucho, o sea, muy fan de Luis Miguel, por ejemplo, tenía toda la discografía, José José también, el Puma, Camilo Sesto, entonces se termina uniendo en mi casa en como que la balada sudamericana llamada desde el Festival OTI y Viña del Mar en aquellos años, el pop de Luis Miguel, la salsa, la sonora, y hay una mezcla, una ensalada bastante rica que se hace en mi cabeza a partir de esos años. Ah, mira qué interesante. ¿Y cuándo o a partir de qué momento se da tu contacto ya con la música de instrumentos? Empiezas a tocar, empezaste, no sé, Pues con la guitarra, con el bajo. ¿Cuál fue el instrumento de acceso ahí a ya ejercer, ¿no? Como tal, una práctica un poquito más dedicada. me acuerdo que empiezo con el bajo porque tenía un vecino, yo tenía como 14 años y tenía un vecino que vivía enfrente y empezó con
la cosquillita de la batería, me acuerdo, a ser baterista, se compró una Ujú. batería. Y de repente, pues bueno, él empezó tocando con sus sillas en su casa y todo, y a mí me decía, yo le decía, quiero tocar la guitarra, como por seguir un poco la corriente también, ¿no? Y él me acuerdo que me dijo, no, es que tú eres delgado, eres alto, te viene mejor el bajo es más grande, se te va a ver mejor. Y yo era, pero decía, bueno, tiene 4 cuerdas, está más sencillo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando este bro, Jair, empieza a hacer su grupo, yo empiezo a ir a verlos a diferentes lugares undergrounds del centro del puerto de Veracruz, a una de las escapadas, porque me acuerdo que no me dejaban salir en aquel entonces por diferentes temas de la inseguridad, estaba yo muy Claro. chico, etcétera. Entonces, pues yo siempre mentía, como, ay, voy a una tardeada o voy a hacer tarea y me iba yo a toquines, ¿no? Entonces, en un toquín, me acuerdo, en un lugar llamado Antropófagos, que estaba en la calle Independencia, conozco a mi amigo Pofi, y mientras este grupo se sube a tocar, yo los estoy viendo y él se acerca y sin decirme hola me dice, ¿no te gustaría estar ahí arriba en vez de aquí abajo? Y le digo, "Pues, sería genial", le digo, pero no sé ni cantar en la ducha, ¿no? Y me dijo, yo toco el bajo, te puedo enseñar un poco y ahí vemos si hacemos una banda. Y meses más adelante me invitan a cantar a su proyecto. Y yo dije, sí, 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 yo, pues está fácil cantar, ¿no? Vaya. Después de eso, bueno, me enseñan las canciones, hacíamos happy punk y me enseñan las canciones del grupo, que eran cuatro acordes y pues me lo aprendí. Entonces yo no sabía do, re, mi, fa, sol, nada. Solamente sabía dónde tocar, en qué momento. Y me acuerdo que una vez le vi por ahí en el Unplugged de Zoe que decía, la nota correcta en el tiempo correcto hará que el instrumento hable solo, ¿no? Por así decirlo, curiosamente. Y es ahí cuando empiezo con el bajo a dar mis primeras manoteadas, por así decirlo. Ya cuando tenía como 16 años, 2 años después, me vuelvo como un poco más, eh, no quiero decir virtuoso, pero más dedicado al instrumento y empiezo a sacar más canciones de oído, a desarrollar el oído más allá de la teoría, porque no iba yo a clases de música, no había academia y a veces como que encontrar un temario era bastante difícil porque ya tenía harto a mis amigos de, oye, ¿cómo se toca esto? ¿Qué nota es esta? ¿Por qué Claro. haces esto? ¿No? Y decían, ya, güey, métete a clases. Y yo, no, pues es que no me quieren dejar. Pero Oye, fue un poquito y en bueno, esos años. tocando esta frase que acabas de decir, de no me quiero dejar, ¿cómo recibieron tus papás este interés por la música, ¿no? Por estar clavado ahí en las bandas, en las tocadas, ¿lo vieron bien, te motivaron a impulsarlo o por ahí había cierto recelo, ¿no? Ya sabes que sobre todo pues, los papás a lo mejor pues, buscan o tienen en mente ahí tener otras alternativas para los hijos. Claro, no, de hecho, mi padre tenía ahí como la ilusión de que fuera yo cadete naval, me acuerdo. ¿Ok? Ahí en, Por pues el en Veracruz puerto, estaba ¿no? la, Claro. la academia y el requisito casi principal era la estatura. Entonces yo desde la secundaria pues me estiré y era como el más alto siempre de mi salón, ¿no? O de los más altos. Entonces sí, él como que me estuvo diciendo a los 14, 15, oye, hijo, mira, te puede ir bien aquí, que vas a conocer todo el mundo, vas a viajar, bla, bla, bla. Y yo lo único que pensé en mi cabeza y dije, pues a qué horas voy a tener novia, a qué horas voy a tocar la guitarra, a qué horas voy a viajar, agarrar un coche, salir por carretera, yo qué sé, ¿no? Entonces es ahí cuando pues viene la primera decisión difícil de mi vida, ¿no? Que fue, mi papá había hecho como todo para meterme ahí a esa escuela y pues me Ujú. termino escapando un día antes de la casa Wow. con mis cosas, bueno, una mochila con ropa y porque yo, aunque no sabía tocar todavía y estaba ahí con el bajo, yo tenía muy claro que quería hacer música. Ya 2, 3 semanas después, pues ya me perdonaron y todo y pues regresé a la casa, ¿no? Me he ido ahí con mi abuela, con amigos. Y a la par en ese momento empiezo a trabajar con un tío en una carpintería que tenía y me empieza a enseñar el oficio y encima me paga por ello, ¿no? Entonces, wow, yo con mi primer sueldo me fui a la tienda de música y compré una guitarra, una Palmer, me acuerdo, tipo Stratocaster. Y Ok. wow, toda la noche ese día fue como, wow, la guitarra, porque tenía yo un bajo que había comprado en una casa de empeño que era de una marca de más Spark, pero sonaba bastante mal, trasteaba, en una tocada se me cayó, entonces bueno, era como que no lo tomaba muy en serio en aquel entonces. Pero creo que es entre los 14 y 16 años que decido ahora sí que apostarle todo directamente a la música, a la par que todavía seguía en la escuela. Y, y, y después de este, digamos, incidente, ¿no? De escaparte de casa, la familia al final te terminó apoyando, ¿no? Entiendo que...
que sí Pues, lo palomearon ahí o pues yo hubo creo que algún... el temor principal de los padres en el mundo, y hablando de México, es de que, pues, ¿de qué vas a vivir, no? O sea, Ujú, porque la música está muy bien, pero hay muchísima gente, nosotros no tenemos contactos, no tenemos a nadie en la industria ahí como que te apadrine, que te presente, que te diga por dónde moverte. Y bueno, estaba como un poquito más difícil. Por otro lado, mi abuelo decía, si las cosas difíciles fueran fáciles, cualquiera las haría también, ¿no? Y fue como un poquito ese reto que me agarró. Ya con el tiempo, pues ya... pues lo entendieron, lo asimilaron de cierta manera, pero con un poco de trabajo, la verdad, porque no lograban todavía entender por qué estaba yo dejando casi todo por dedicarme de lleno a la música. claro. Y bueno, tomando de referencia esto que dices, ¿no? Y que es muy cierto, ¿no? Creo que algo que se sabe que al final pues en la música, ¿no? Siendo un ambiente tan cerrado, ¿no? Y tan de contactos y tan de referencias y recomendaciones. ¿Cómo viviste tú, ¿no? Pues al final estos primeros años ahí con la banda, ¿no? Estar, digamos, desarrollándote, ¿no? Ya en el medio musical sin tener este background, ¿no? Sin tener este respaldo a lo mejor de, pues, de gente cercana que ahí te recomendaba. Digo, es como el picar piedra, ¿no? Pero supongo que así como fue duro, también te dio cosas buenas y resiliencia y cosas, ¿no? Que, ¿cómo lo Claro, ¿no? viviste Pues esa ahora sí que parte? el camino se hace caminando, como dicen, ¿no? Yo creo que fueron años de muchísimo aprendizaje sin sonar ambiguo, porque en aquel entonces, cuando yo ya agarro de lleno el bajo, mi amigo Pofi agarra la guitarra, conseguimos un baterista, éramos Alex, Pofi y yo, y empezamos a tocar en las tocadas que se hacían aquí. Ya no éramos público, ya nos subían al escenario, ya a veces vendíamos boletos, y a veces era como de, ay, por favor, danos chance, aunque sea 2 horitas para cerrar el evento, ya cuando no haya nadie, que no tenemos experiencia. Siempre como por la tangente y por la honesta, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Llegábamos muchas veces y en la plena tocada, yo me acuerdo de pedirle a cualquiera, oye, préstame una correa, ¿no? O préstame un cable, ¿no? Y mi amigo también, oye, préstame un pedal, no tengo nada, ¿no? Entonces era como de, ay, los chamacos estos que están ahí aprendiendo, bueno, vamos a ayudarles, ¿no? A hacerles el paro. Muchas bandas amigas de esa época pues empezaron también a juntarse con nosotros, empezamos a... Había un lugar muy lindo ahí en el Boulevard de Veracruz que se llamaba Piratax, que era como un restaurante al lado del mar que simulaba ser un barco pirata. Y bueno, tocábamos ahí casi cada sábado, ¿no? Entonces cuando ya empezamos a sonar bien, ya ahí es cuando empezamos a grabar nuestro primer disco, por así decirlo, nuestro primer EP, que se llamaba Días Grises, Días Felices, me acuerdo. Y mi mejor amigo, en este caso Deco, que es una persona de Veracruz que quiero muchísimo, él era más grande que yo, tocaba en la banda de mi otro amigo, tenía toda la experiencia y él amorosamente siempre se daba el tiempo de explicarme a mí, a los demás, oye, estás haciendo esto mal, subirle no significa sonar bien, como todo ese tipo de cositas que hubiéramos aprendido en la escuela, ¿no? Entonces ya después de eso, como que la banda evoluciona, salen algunos integrantes y un año después me termino quedando como voz y guitarra del grupo y cambió todos los integrantes, entraron nuevos y bueno, ahí es cuando empezamos a girar que tocábamos que en los 40 principales, algún concierto, en Ya FM, en los de EXA, pero estábamos como que no podíamos salir de lo que era Veracruz y Jalapa. Solo era Veracruz, Jalapa, a veces Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Cuatza pero hasta ahí en el estado. Muy local, Entonces ¿no? a mí me entra la curiosidad ya cerca de los 18 y le digo a los chicos, ¿saben qué? Es que yo creo que nos tenemos que mudar al DF si queremos hacer música en serio, si queremos que el proyecto crezca, crecer nosotros y apostarlo todo. Y me decían, ¿pero qué vamos a hacer allá? Y yo, pues güey, no sé, llegamos al centro, rentamos un cuarto y vivimos ahí todos en un colchón y tocamos en la calle, damos clases, trabajamos en restaurantes, vemos qué hacemos, ¿no? Para poder comprar equipo, para poder grabar y para poder tocar en los lugares como principales del circuito de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, en ese momento todo el mundo me dice, no, yo tengo la uni, no, yo tengo mi novia, no, que mi familia, y pues se deshace el grupo. Entonces ahí es cuando yo digo, no, pues no me quiero quedar aquí en Veracruz, quiero ver qué onda. Me voy a Jalapa, trato de intentar entrar a la escuela de cine de Luis Buñuel allá, pero Ok. bueno, por una X o Y no se pudo. Saludos, carnal, mira, ahí está el Deco que estábamos hablando de él ahorita. Lo invocaste a Deco. Saludos, hasta Veracruz. Y pues ya, como no se armó eso en Jalapa, y pues tampoco tenía los recursos como para querer entrar eso, luego me fui a vivir a la ciudad de Puebla, y llegó a vivir a la ciudad de Puebla en 2013, y ahí es cuando empiezo formalmente a tocar en la calle.
tocaba en los autobuses y en las terrazas que hay en el Zócalo de Puebla. Yo vivía en un edificio a 3 cuadras del Zócalo y era con lo que empiezo a vivir, a comprarme instrumentos y a poder más o menos subsistirme en aquel entonces con más amigos que llegan a vivir conmigo. Y ahora, digamos, de la parte musical, ¿no? ¿Cómo tú te sentiste que te vas desarrollando, ¿no? De ser un músico de banda, ¿no? De tener a todos los miembros, ¿no? Integrantes, a ir evolucionando a ser solista, ¿no? A estar tú solo en el escenario, ¿no? A que toda la atención vaya para contigo. Ese cambio, ese proceso, ¿cómo es que se dio o por qué es que se da? Pues fíjate que mucha gente en aquel entonces luego nos salían tocadas y, no, es que no puede el baterista, no, es que el guitarrista no puede. Y eso era lo que más me molestaba a mí. O sea, los entendía, los quería muchísimo, pero yo decía, güey, o sea, mi prioridad es esta y claramente para ellos no. Pero pues también aprendí a dejarlo ir, ¿no? A tomarlo de otra manera. Entonces, mucha gente me decía, oye, ¿por qué no haces tus canciones? Mi padrastro entre ellos me decía, güey, ya haz tu música, pues tienes ahí rolas ya hechas. Y yo no me sentía listo, me sentía desnudo, no me sentía como con la capacidad de poder llegar a dominar cualquier escenario fuera de tener una banda, ¿no? Entonces para mí fue como, pues bueno, voy a empezar así que súper, súper de cero, desde acordes, escalas, notas, a mi propio entendimiento y ritmo, para poder tratar de llenar más adelante un escenario estando solo, desnudo, con mi guitarra delante de la gente. Y es en Puebla, exactamente en Cholula, donde empiezo a aventarme a la alberca. En los lugarcitos de ahí de Cholula empiezo a tocar y bueno, la primera tocada oficial que hago con mi proyecto, 2014, principios de 2014, pues no llegó nadie. Pues al final no me conocía nadie, no había nadie, o sea, fue como ese día, por un lado sí me sentí como muy triste, pero por el otro dije, bueno, pues estoy empezando, ¿no? Cuando abres un changarro, un negocio, tardas mucho en Sí, hacer claro. clientes también, es exactamente lo mismo. Aparte, Y dije, peor ya pues no no me puedes voy a, estar, ¿no? claro, no me voy De a ahí para agüitar. arriba. A la par, en ese momento tenía yo una banda con mis amigos en Puebla que se llamaba Argonautas en Siberia y éramos tres. Pero bueno, salíamos, tocábamos ahí dentro de Puebla, fuimos a Tehuacán, a alguna otra ciudad, pero como que había ideas que yo no podía meter a ese proyecto tampoco, porque era más stoner, más garage, más rock. Y bueno, fue cuando dije, bueno, tengo 11 canciones, voy a ver cómo les doy forma, voy a tocarlas y me empiezan a abrir varios foros también en el centro de la ciudad de Puebla, en las pulquerías, ahí por el barrio del Artista, todo esto, y fue como empiezo ahí como a salir un poco del caparazón. Qué interesante. Y cuando, o sea, se termina completando el círculo con Ciudad de México, ¿no? Acá en... Sí, yo por ejemplo en 2016 me regreso a vivir una temporada corta a Veracruz por algunos temas familiares y de salud. Ya estando ahí en Veracruz, fue cuando dije, no, o sea, me queda pequeño, o sea, vengo ya de Puebla, de vivir casi 3 años allá, ya mis amigos, la gente que estaba aquí, hemos crecido, hemos cambiado, cada quien hace sus cosas y yo necesito, no me voy a quedar con la espina, dije, de irme al DF a intentarla, ¿no? Al extinto DF, ahora CDMX. Y fue cuando pues me compro un boleto de ADO en 2016, el 2016 para la Ciudad de México. No fue una U, fue una ADO, no fue una ADO, fue una U, me acuerdo. Era una corrida que salía de Veracruz a las 11 de la noche, llegas como a las 7 de la mañana al DF y pues es como que toda la noche ahí andar ahí en carretera, ¿no? Pero pues ya cuando pues llego por fin y veo el monstruo entrando por Calzada Zaragoza, dije, aquí es, totalmente. Y tú consideras que sí, ya en México, ¿no? Al menos nacionalmente, se tiene que tocar base en Ciudad de México a algún punto para tener un alcance importante. Pues es que mira, o sea, todos los artistas sudamericanos y centroamericanos que hacen grupos, bandas, proyectos, se terminan yendo como plataforma a la Ciudad de México, ¿no? O sea, desde, no sé, los Bunkers, los O'Kills, diferentes grupos de diferentes países, y que dices tú, bueno, es que aquí está como todo para nutrirse, ¿no? No solo en la Ciudad de México, que a pesar de que está todo muy centralizado en cuanto a la industria, la música y todo esto, hay muchos estados muy lindos, ¿no? Que también el movimiento en aquellos años de la música estaba bastante, bastante potente. Eh,
comentaste ahorita, ¿no? Que ya empezabas con el tema de hacer tus canciones, ¿no? De la composición como tal. Eh, en el proceso creativo, ¿no? De lo que significa escribir, no sé, ¿tienes algún ritual, alguna manera, no sé, te ibas a la playa, a la plaza, en la noche? ¿Hay algunas claves o algunos puntos que tú sepas que te funcionan bien para componer o cómo desarrollas esta parte? Fíjate que de chico sí era como que forzaba mucho el método, ¿no? Como lo que acabas de decir, me iba mucho ahí a Villa del Mar, ahí en Boca del Río, a la playa, a caminar con mi libreta, mi guitarra y los 6 acordes que me sabía. Y no podía cambiar de tonalidad porque ya no sabía cómo hacer un mayor, un menor, etcétera. Eh, y después como que me empecé a relajar con eso y empezaron a llegar las canciones solitas. A veces llegaba como la historia o la tonada, la melodía o los acordes. Casi siempre en esa época primero hacía la música con la guitarra, después hacía la melodía y luego hacía pues la letra, ¿no? Y tratando de no rimar mucho y terminaba haciendo algo armónico, algo que rimaba y decía yo, bueno, cool. Y ya pues la gente era el mejor juez en aquel entonces. Y le decía yo a todo el mundo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el otro? A la par, antes de Puebla y durante Puebla estuve viajando mucho también de autostop por diferentes partes de México y a toda la gente en la carretera que me levantaba y conversábamos durante 2, 3 horas, pues siempre era como de los traileros o la gente, a ver, pues flaco, échate una rola, a ver. Y ya, pues eran como mis mejores maestros, mis mejores jueces, ¿no? Hasta que mucha gente me empezó a decir, oye, ¿y dónde las escuchamos después, no? Digo, no, pues las acabas de oír aquí. Sí, pero hay algún lugar en internet. Veníamos de estar en MySpace, me acuerdo el extinto MySpace que ya se había acabado, Claro. ¿no? Por así decirlo. Y creo que estaba Reverb Nation y SoundCloud, Bandcamp, como en auge en aquel entonces, pero pues yo no tenía como mucho conocimiento de subir mi música a esas plataformas. Entonces fue cuando decidí pues meterme a hacer el primer disco. Y es en 2016, cuando me fui a Veracruz en esta época y empiezo a grabar con Deco, con mi amigo en Veracruz, y él me ayuda a producir de cero. Jamás había yo hecho un disco, jamás había yo grabado. Había grabado algunos bajos con otro proyecto, algunas voces con otro, pero algo mío, mío de cero, nunca. Y ahí es cuando pues me empapo de lo que es el estudio, todo esto. Me voy a México y cuando me voy a México es cuando Deco se queda pues mezclando y masterizando el disco para poderme enviar en esa transición. Este es el disco de Donista, ¿cierto? El hedonista, el primero, exacto, que lo saco en 2017. ¿Nos podrías contar de dónde viene el nombre o por qué el título del disco? Pues en ese momento me sentía yo todo un hedonista, ¿no? Era como que me gustaba disfrutar muchísimo de las cosas, de la vida, obviamente pues, sin dañar a nadie, ¿no? Tratando de aprovechar al máximo cualquier momento, el aquí, el ahora. Podría decirme que me atraía la corriente del sibaritismo también. Y son muchas canciones bastante fuertes, profundas, a la vez algo cínicas, a la vez algo cachondonas de repente, cosas que venía aterrizando de otros proyectos con los que venía. Para mí, Hedonista es como la mutación de todos esos proyectos en los que llegué a participar desde que empecé en la música y empiezo a sentirme Roger por primera vez, solo. Y digo, para ir aprovechando y hilando la historia, ¿cuándo tú volteas a ver o empieza a nacer en ti la idea de España? ¿Por qué voltear hacia España? ¿La intención de vivir hasta acá? Bueno, ahí en España, o solamente era voy a probar, me regreso. ¿Cómo se fue hilando este tema de llegar hasta allá? Pues mira, yo en 2014 en Puebla, cuando vivía allí, conozco en la calle tocando a mi novia, a mi chica, que era de acá de Madrid. Y bueno, había ahí como, bueno, en algún momento podemos ir, ¿no? Empezamos ahí a vivir juntos, a tener una época bastante linda en México. Y tenía como mucho la inquietud de venir para acá, ¿no? También a mostrar mi música, a conocer sobre todo, a viajar. Y bueno, pues no tenía visa para irme a Estados Unidos, ¿verdad? Tampoco. Entonces, luego ahí eh, también por alguna cuestión que tuve, por algún problema no podía sacar mi visa, etcétera. Entonces fue cuando pues pienso, bueno, España creo que puede ser una buena catapulta. A la vez que yo ya tenía el hedonista, empiezo a tocar en México, empiezo a conocer medios de comunicación, me entrevistan, voy a live sessions, etcétera. Pero llegó un momento que el proyecto sentí que ya no avanzaba y no era por mis propios medios, sino porque no había un equipo detrás
que pudiera ayudar a catapultar al proyecto a llegar a diferentes medios, ¿no? Y pues ya iba yo a lugares, no sé, como el Caradura, el Imperial, en aquel entonces todo eso, y pues eran círculos bastante cerrados, ¿no? Que al final de cuentas no podíamos acceder allí. Y fue cuando dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra, pues vamos a ver qué tal pinta España. ¿Y crees que al final sí sea un poco esto? O sea, que haya que salir para que, ¿cómo decirlo? Como que se aprecie un poco el talento, el esfuerzo, el valor del artista, a salir de su tierra, digamos, ¿no? De su círculo. Sientes que al final no sé si llamarlo reconocimiento o ya sabes, ¿no? Como voltear a ver más tu proyecto, se dio a partir de que estás allá. Pues sí, fíjate que pues ahora sí que como siempre dicen, ¿no? Cuando uno sale ya es como de, ay, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo este güey allá? ¿No? Pues, ¿qué hace al otro lado del mundo? Etcétera. Y muchos medios de comunicación, muchos amigos, mucha gente que en aquel entonces pues no pelaba el proyecto, por así decirlo, al estar acá ya Ujú. era como de, ah, ¿qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo por allá? Etcétera, esto. Oye, ¿que te quieres jalar una entrevista? No, pues ya no puedo, güey, estoy acá. No, pues que online, antes de la pandemia. No, pues órale, ya está. Y me ayudó muchísimo dar ese paso y esa decisión para poder captar esa atención que no estaba yo generando por mí mismo más allá de las canciones, sino por lo que te repetía, de no tener una disquera, de no tener un Ah, manager, de no tener un booker, exactamente, porque yo todas las fechas que hice en México eran gestionadas por mí, yo escribía los lugares de, no sé, vamos a ver qué hay en Michoacán. Estaba el Cactus, ¿qué onda? Oye, ¿se puede tocar? Sí, pero no hay viáticos, no importa, me voy de ride, voy para allá. ¿Qué días? Tal, sobres. Y era como que también doble aventura, porque, wow, me tengo que ir de México a Michoacán, pues voy a ver cómo llego, son las 6 de la mañana, a las 6 tengo la prueba, sí llego. Y era como doblemente divertido. A la vez que, pues, también peligrosón de repente, ¿no? Había cosillas claro. también que luego pasaron en carretera ahí que le he contado a algunas personas, pero pues nunca nada malo, nunca nada grave. Y para mí en ese momento fue muchísimo, muchísimo aprender, porque por ejemplo cuando llego a Monterrey, que toco en el escena, conozco a León y a otros amigos muy, muy chidos allá, me doy cuenta de toda la movida en Monterrey que había también, ¿no? Que pues ya venía desde la avanzada regia y todo esto en los 2000 con Control Machete, Zurdo, Plastilina Mosh, etcétera. Y fue cuando me empiezo a enamorar de la escena y dije, no, pues, o sea, si no es en el DF, pues me voy a empezar a meter por acá y a rodear hasta que podamos, pues ahora sí que entrar. Pero bueno, es cuando me vengo a Madrid y llego a Madrid el 29 de mayo del 2019, me acuerdo justamente. Uy. O sea, que llevas, o sea, gran parte, ¿no? De tu vida y es el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se logró sortear eso? Porque, digo, a diferencia de lo que pasó aquí en México, que era pues medio, por decirlo, relajado, ¿no? No tan estricto, ¿no? Y pues había chance ahí a veces de seguir saliendo a los restaurantes, allá, pues allá sí era cerrar, ¿no? Sí era mucho más en serio. No, amigo, Cómo la pudiste acá fue sortear? algo que nunca había vivido. O sea, bueno, todos en el mundo no habíamos vivido algo así en la historia reciente de nuestra humanidad, pero yo era como que el día que apareció el presidente acá en la televisión diciendo todo está cerrado, solo puedes ir a la farmacia a sacar al perro o a comprar comida. Wow, para mí fue súper, súper, súper difícil porque contemplaba muchísimo, sobre todo ese mes de marzo y abril, volverme a México, porque mis amigos en Veracruz me hablaban y me decían, ¿qué estás haciendo allá encerrados? Aquí estamos de antro, si estamos en la playa, oye, Sí, sí, pero sí. no te dicen nada por no traer el cubrebocas. Ah, aquí no, güey, etcétera, bla, bla. Entonces, y aquí era como de, no traes el cubrebocas, multa. No traes guantes, multa. Saliste a la calle sin hacer nada ni justificarlo, multa. Estás a 3 kilómetros en vez de uno, multa. Había toque de queda también Claro. después. Fue bastante duro y a la par que pues yo empiezo, o sea, yo toco en la calle desde 2013, que es como mi trabajo principal. Y bueno, hacerlo en esa época en Madrid fue bastante duro porque me gané bastantes multas justamente por estar cantando justamente en la calle. ¿Y hubo algún punto en que dijeras, puta, esto no va, mejor me regreso, ahí Todos los le días, buscamos? Ujú. todos los días era como de, no me voy, hasta ya decía, me voy a la embajada y voy a decir, ¿saben qué? Regrésenme, ya no quiero estar aquí, etcétera, ¿no? Pero pues había una parte de mí que decía, esto va a pasar, ¿no? Vamos a ver qué onda, porque qué tal y me regreso,
Ley de Murphy ya se acabó, no puedo volver y dejé mis instrumentos, ya me he hecho de algunas cositas acá que no había podido yo eh, pues acceder o comprar allá en México de respecto a mi música. Y bueno, fue como, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Ya estamos aquí, estamos sanos, estamos vivos de repente. Y en ese momento me empezaron a invitar a muchos festivales de estos online que se hacían desde casa, a colaborar mucho con muchos medios de comunicación como el tuyo. Y creo que también eso nos ayudó a poderlo sobrellevar de una manera un poquito más linda, ¿no? Más armónica. ¿Y cómo fue ya este encuentro, ¿no? Con diversas culturas? Digo, al final, España, el idioma, pues más o menos el mismo, ¿no? Pero la cultura sí es muy diferente, ¿no? Y aparte ahí en Madrid, pues conoces, es un punto de encuentro de mucho sudamericano, ¿no? También mucha gente europea, de todo el mundo hay ahí. ¿Cómo fue digamos, viniendo a lo mejor de lugares mucho más chicos, ¿no? Veracruz, Puebla, y llegar a ventana del mundo donde hay de todos lados? ¿Cómo viviste Pues este encuentro con el resto del planeta? fíjate que, o sea, viniendo del puerto de Veracruz, que es una ciudad donde me quedé como de 1.200.000 habitantes, ahorita debe ser como casi los 2 millones, no sé. Pues sí, fue un contraste bastante duro, o sea, porque para mí era ir del puerto a Jalapa y ese era mi Ujú. DF, en Jalapa, que era la capital y es un pueblito. Luego ir a Puebla era wow. Luego el DF fue wow, nada lo ha superado. Y Madrid podría decir que es del tamaño de Puebla, por así decirlo. Entonces no es tan grande a pesar de que es una capital y la gente dice y se queja del tráfico y dicen que es una ciudad muy grande. Sí, no tiene nada que Y bueno, ver. después de que vives en el DF dices tú, o sea, no es tan grande, ¿no? Pero creo que el proyecto se lo recibieron muy bien aquí. Mucha gente está como que quiere mucho a la comunidad mexicana. A los mexicanos aquí nos quieren muchísimo. Y en aquel entonces conocí recién llegando a los meses a un amigo que tenía una tienda de vinilos, un sello llamado Discos El Tesoro. Y me dice, güey, vente a hacer una live session aquí. El chico es de aquí de Madrid, se llama Raúl. Y bueno, hacemos la live session. Ese día me invitan a tomar a un río, que era yo todo espantado, como de, oye, no va a venir la poli, ¿qué onda? No, güey, esto se llama botellón, no estamos haciendo nada. Cuando se podía, un poquito, ¿no? Y surge la conversación más adelante y me dice, Raúl, ¿por qué no grabamos el disco? Si ya tienes el disco, no, ¿por qué no lo grabamos? Y yo le dije, pues estaría cool, güey, ¿no? Pues ¿cómo le hacemos? Y empezamos ahí a juntarnos, ver las canciones, a hacer la selección, la corrección de letras, etcétera, todo eso. Y ahí es cuando grabamos, finales del 2019, el segundo disco llamado Frente a mí, y lo saco justamente por el 20 de febrero, más o menos, del 2020. O sea, un mes antes de que reventara todo. Entonces yo en ese momento andaba yo viendo fechas para ir que a Portugal, para ir a Francia, para ir a Inglaterra, no solo dentro de la península, para poder también como hacer un currículum un poquito más extenso sin saber cuándo me iba a volver a México, porque decía, tengo que tocar, porque no sé si me voy a ir Claro. pronto. Pero bueno, pasó todo esto, Y cierran la el puerta. disco no se pudo tocar en vivo, no se pudo juntar a la full band de acá, etcétera. Y es en la pandemia cuando estaba en la finca de un tío, que me la pasé ahí casi 3 meses con mi pareja, que fue cuando dije, pues bueno, voy a escribir otro disco. No, no se pudo tocar, este está salado, pasó algo, voy a escribir otro disco. Y ahí me puse todos los días, me acuerdo que ahí con el iPad, con el GarageBand, con la guitarra, eh, y fue como que bastante fluido. Fueron saliendo las canciones y de repente ya tenía 25 temas nuevos y dije, wow, vamos a hacer la selección. Y ahí es cuando hago 13 temas de selección y me meto a grabar, acabando la pandemia, El Dopado, que es el tercer disco. Yo creo que la pandemia, digo, obviamente trajo un montón de cosas malas, ¿no? Y bueno, hubo ahí muchas situaciones que no fueron buenas, pero creo que en el tema creativo nos reveló un montón de cosas, ¿no? Quizás el hecho de estar encerrados o el hecho de extrañar nuestra rutina anterior o de poder, de no poder hacer las cosas que veníamos haciendo, nos abrió un montón creativamente un montón de lugares, ¿no? No sé si lo viviste así, pero yo creo que la pandemia revolucionó mucha cosa, ¿no? Sí, no, definitivamente nos cambió muchísimo a muchas personas, a otras no, pero para mí fue como
Me di cuenta en esos días que lo único que necesitábamos era comer y dormir y sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a esa realidad y eres creativo, tienes un proyecto también, pues te hace replantearte muchísimas cosas, ¿no? Para dónde vas, qué estás haciendo. Y, y yo creo que los que logramos salir airosos de ese proceso creativo, podemos hoy en día darnos el lujo de poder seguir haciendo arte, ¿no? En general, no solo música. Y que creo que a final de cuentas es un alimento que nos beneficia muchísimo para el alma. Claro. Y bueno, obviamente, ¿no? Ya con la reanudación de las actividades y todo, pues vienen otra vez las presentaciones en vivos, los shows. ¿Tú notas algo que la gente cambió quizás antes y después de? ¿Cómo notas a la gente ahora en los eventos? Por lo menos acá en México, cada fin de semana ya hay un evento grande, ¿no? Ahí en Foro Sol, pero grande, ¿no? Como que la gente quedó muy deseosa de Claro. conectar con los artistas. ¿Tú cómo La lo gente ves? quería ir a conciertos. La gente decía, ¿cuándo voy a ver a mi Ujú. banda? Yo toda la pandemia era ver conciertos en la pantalla de Sí, mis sí, sí. bandas favoritas, en que Glastonbury, que en Lollapalooza, etcétera. Y era como de, ay, quisiera estar ahí, ¿cuándo voy a volver a estar ahí, no? Pero creo que el primer evento que me cuesta darme cuenta cuando regresamos a la normalidad y puedo volver a tocar, me abren las puertas en la Embajada de México, aquí en Madrid, que tienen un espacio cultural. Y bueno, puedo presentar ahí como mis nuevas canciones. Fui con un par de amigos músicos, pero toda la gente pues traía mascarilla, cubrebocas, ¿no? Y era súper, súper difícil porque era como de, pues no estoy viendo los gestos de la gente, ¿no? No estoy viendo su cara, a final de cuentas era como solo ver ojos así, y era bastante raro, no sé, a pesar de que, pues bueno, era la Claro. normativa mundial. Luego tocamos el año pasado también con la banda completa en la Casa de México, que es un centro cultural como una extensión de la embajada, que apoya muchísimo a talentos mexicanos que están no solo en España, sino en Europa. Y ahí es cuando pues ya había cervezas, ya no traíamos cubrebocas, pero la gente estaba como alejada del escenario, ¿no? Y en ese momento fue como empezando y les dije, vénganse para acá porque llevo mucho rato sin convivir con ustedes, con la gente, quiero verlos, quiero sentirlos, había como 80, 100 personas y fue muy mágico, fue muy lindo porque otra vez me volví a sentir como en la bicicleta, ¿no? Como en el camino. Qué bueno. ¿Nos podrías compartir por ahí qué es lo que viene en puerta para ti? ¿Algún proyecto que tienes ya listo? No sé si alguna presentación, disco. Pues mira, ahorita justamente estoy grabando mi cuarto disco de estudio. ¿Eh? Se llama Amor, Manta y Penas, que es un disco bastante lindo, que le tengo mucho cariño, de canciones muy diferentes a todo lo que he venido haciendo. Es un cambio de faceta, bastante radical, pero tampoco tan brusco, por así decirlo, que son influencias a final de cuentas que me gustan. Hay influencias del son jarocho, hay influencias del son cubano, algo de flamenco ahí, asomándose de repente un poco por la experiencia de vivir aquí también, ¿no? Evidentemente. Hay bolero, hay alguna especie de ranchera electrónica, entonces va a haber cositas bastante interesantes y justamente conocí a Ditilenco, que es una amiga súper talentosa de la Ciudad de México también, que tenía su proyecto allí, que lo sigue teniendo por acá y se vino a vivir acá a Madrid hace un tiempo. Entonces nos conocimos porque Casa de México hace un ciclo de cantautores, indie emerge rock se llama, y nos invitan a 5 cantautores. Me acuerdo que me invitaron a mí, a Ditilenco, a otro man que se llama Red Jesus, otra chica que se llama Teresa Corral, y no me acuerdo quién más era el último exponente. Pero es cuando me acerco a Diti, empezamos a hablar y ahora justamente hemos empezado a grabar hace menos de un mes el nuevo disco. Ah, mira, qué bien. Pues estaremos ahí atentos para cuando ya, ya sea el lanzamiento, pues seguirte muy de cerca. Mencionaste ahorita, ¿no? La influencia a lo mejor del flamenco, ¿no? Del son, de un montón de lugares que van formando, ¿no? La esencia del artista. Pero ¿tú crees que haya algo que haya sido permanente en todo este tiempo? No sé, me refiero al mensaje que quieres transmitirle a los oyentes, ¿no? Si hay algún punto medular que vayas regresando constantemente para tus canciones, o es algo que va evolucionando conforme el tiempo y poco tiene que ver las canciones actuales con las viejas. ¿Cómo lo ves tú? Pues todo es parte de la evolución, ¿no? Mi caso, de mi persona, ¿no? Porque voy viviendo cosas nuevas, madurando otras, recordando otras. Y bueno, evidentemente han cambiado muchísimo las canciones desde los primeros discos, las primeras bandas y todo esto.
pero creo que me siento como que me estoy acercando realmente a lo que al menos por ahora es mi esencia, ¿no? Lo que me gusta, porque bueno, estuve, te digo, en proyectos en Veracruz, en Jalapa, en Puebla, en la Ciudad de México y aquí en Madrid también de repente, pero para mí yo creo que el mensaje como general siempre de mis canciones, pues es de que sí se puede, aunque suene ambiguo, ¿no? Se puede, hazlo con lo que tengas a la mano, más adelante tendrás más, tendrás menos, pero lo importante es atreverse, ¿no? Hacerlo y salir a mostrar lo que, un pedacito de tu alma, ¿no? Que también se desnuda a través de las canciones, en este caso, ¿no? Y yo creo que los mensajes de este nuevo disco, pues son, pues hay muchos mensajes de amor, de desilusión, de optimismo, de cosas que nos pasan fuera de las relaciones en la vida también, ¿no? Y tratándome de salir un poco de esa inspiración central que siempre ha sido como el amor en todas sus expresiones para mis canciones, ¿no? ¿Hay algún escenario, Saludos, ¿no? Leo. Algún lugar que sea como la meta, que te diga, que tú digas, aquí me encantaría presentarme en algún momento? Wow, pues obviamente me encantaría pues, tocar a las 6 7 de la tarde en el Vive Latino, en el Foro Sol, ¿no? Con mi banda, Ok. en mi patria, en mi país. Me gustaría también, no sé, ir a Coachella. Si hablamos de estudios, me gustaría ir a Abbey Road también a grabar algo, ¿no? A estar en un lugar tan mágico donde se hicieron tantos discos y tantas personalidades que han desfilado por allí. Pero a la par creo que dice una banda que me gusta mucho de Veracruz, llamada Los Aguas Aguas, ¿no? Para mí ya nada demora desde el día que nada espero, ¿no? Entonces también cuando te mantienes como que en el curso, pero sin esperar de más, las cosas van apareciendo solas por añadidura y creo que también se disfrutan bastante. Claro. ¿Y alguna colaboración por ahí que te encantaría hacer, lograr con algún artista que te encante mucho? Pues bueno, por ejemplo, me gusta mucho de Argentina Babasónicos, por ejemplo. Me encantaría Sí. trabajar muchísimo con Adrián, con los chicos de los Baba en general. En México, bueno, tuve la oportunidad de ir a grabar una live session a Panorama, a los estudios de Zoé, gracias a través de Rodrigo. Y bueno, me gustaría también poder compartir algo de repente, ya sea con León, con Zoé en su momento, con los Tacubos, que son una banda que quiero muchísimo, que bueno, los vi hace unos meses acá. José lo me regaló una plumilla y era como de, como un niño en feria, ¿no? Totalmente, porque era pues, me acuerdo desde chico ir a los Tacubos. Y en inglés, no sé, me gustan mucho bandas como, por decir rápidamente, Interpol, Radiohead, Placebo, conocer a través de esos sonidos, poder colaborar para mí sería increíble. ¿Cómo consideras que ahora esta manera de escuchar la música, llámese a través de lo digital, ¿no? Que las plataformas, Spotify, modifica la manera en que nos vamos acercando a la música? Porque antes uno compraba, como decías, ¿no? El cassette o el disco y los escuchabas toda la tarde, ¿no? O sea, tenías que correr, en el caso del cassette, todo un lado y ya, ¿no? Pero Después, aprendías. claro, ¿no? Ya sabías el orden de las canciones y todo, ¿no? En el CD, pues por ahí podías ir saltando a las que más te gustaban, pero ahora me parece que está como hiperfocalizado, ¿no? O sea, te mandan el sencillo y este es el hit, ¿no? E inclusive Exacto. los artistas pues, más populares demoran muchísimo en lanzar un disco porque se la viven de hit en hit, ¿no? De sencillo en sencillo cada viernes. ¿Cómo crees que al final eso va a transformar la industria? ¿Vamos a dejar de tener discos producidos? ¿Cómo lo ves tú? No lo creo, fíjate, yo siempre he sido como un necio del full álbum, del disco, ¿no? Porque pues, sí, desde chico, no sé, tenía un disco de Hombres G y otro de Ramones, y era que me sabía exactamente cómo dices el orden, ¿no? Ahora viene esta, ¿no? Hasta cuando ya acaba la canción, haces la nota de entrada de que viene la otra Claro, canción y es mágico, ¿no? También como artista lo veo que a veces cuando sacas un disco es porque pues no te alcanzas a expresar del todo en una sola canción, en un solo poema, en un solo hit, ¿no? Hay como que todo un discurso detrás que creo que es merecido también escucharlo, más allá de el mensaje positivo de amor o negativo que te pueda dar una canción de un artista, ¿no? Pero en mi caso yo siempre, eso es otra cosa que me encontré mucho en el DF, gente que pues, ya era como de la industria, que se empieza a acercar a mí, ya en mi última faceta en México, me empiezan a decir como, pues es que sencillos, que sencillos. Uno de ellos, un buen amigo, Eric de Allison, me dice lo mismo, güey, tienes que sacar sencillos. Y era como de, pues está chido, va, pero bueno, yo quiero sacar disco. No importa si no lo va a conocer nadie, si lo voy a grabar en mi casa, en la compu de un amigo,
pero yo lo quiero tener en YouTube y en Spotify, donde tenga que estar completo, para que la gente diga, a ver, hoy voy a escuchar 2 rolas o lo voy a escuchar completo, ¿no? Por ejemplo, para mí, que me gustan mucho los vinilos, un vinilo que me gusta mucho es el Parachutes de Coldplay. Nunca lo puedo escuchar una sola rola o dos, o sea, siempre que lo pongo es una experiencia completa. Y casi siempre lo oigo en días lluviosos. Entonces ya se arma como ahí El todo el ambiente, ¿no? menjurje de emociones y recuerdos, ¿no? En mi caso creo que le pasa a mucha gente también con el disco. También otro amigo que admiro muchísimo de México, gran periodista, Mario Lafontaine, que es un melómano gigantesco, él también defiende muchísimo el disco, siempre pues ahí como que hablamos muchísimo de música, de vinilos, entre conversaciones de Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera. Y creo que a final de cuentas depende muchísimo del oyente, ¿no? Más que nada, a pesar de que estemos controlados hoy en día por el sencillo y saco 6 sencillos y luego libero el disco, yo soy de que hoy acabé el disco, mañana está completo. Ahí Claro. está. Sí. Sí, no, creo que para la gente que disfrutamos de la música no hay como comerse el pastel completo, ¿no? Y Claro. conocer el trabajo. Otro tema un poco, digamos, actual, ¿no? ¿Cómo has visto este tema de la música regional mexicana que está dando un boom, pero a nivel internacional, llámese Peso Pluma, llámese todos estos exponentes que son como muy recientes, pero ¡pum! Han pegado con tubo y se escuchan ahora pues en todos lados, ¿no? Estuvimos en Madrid y escuché a Peso Pluma en Madrid, lo cual se me hacía impresionante, ¿no? O sea, cómo a lo mejor algo que para nosotros como mexicanos viene a ser inclusive local, ¿no? Como, eso es del norte, ¿no? Eso les gusta ya, y ahora, ¡pum!, está en todos lados. Pues fíjate que es bastante chistoso porque, bueno, a mí me gusta mucho, soy muy fan de Chalino, por ¿Ok? ejemplo, de Chalino Sánchez, de los Cadetes de Linares, los Tigres, los Tucanes, como toda esta gente que empezó a hacer ese corrido entre los 80s, 90, corrido que así era belicón, ¿no? Como dicen, ¿no? Que ahora mismo. Pero me pasó algo muy chistoso porque venía una noche en el metro, yo ya venía un poquito happy ahí contento y me meto y no había asiento, entonces me senté como en la pared de vagón y vagón. Y ya, yo venía ahí como sentado y entraron puros chicos como entre 15 y 17 años, pero pues estos chicos europeos y africanos que miden más que uno, ¿no? Que dices tú, ay, cabrón, ¿dónde tienes 16 años, no? Y empiezan ahí como a janguear, a hablar, a cotorrear, y de repente oigo que uno dice, puro corrido tumbado, güey. Entonces yo me quedé así y me dio risa, la verdad, ¿no? Me empecé a reír. Entonces uno de ellos se me acerca y me dice, oye, bro, espero que no te estemos incomodando con el ruido, molestándote, ¿no? Y le digo, no, le digo, lo que pasa es que me dio risa porque yo soy de México, le digo, y pues, me gustan los corridos. Y en ese momento fueron todos como, wow, de Wow. México, wow. Y me empiezan a cantar una canción de Natanael Cano, así Ujú. todos en coro. Y era como, hasta se me erizó la piel, dije, wow, o sea, ahora en qué momento mi país se volvió a poner en la cumbre del género musical, más allá del reggaetón o etcétera. Y bueno, a mí me gusta mucho, estuve escuchando a Peso Pluma, a Nata, a otros exponentes como contemporáneos del género, y la verdad que me gusta muchísimo, siento que es una oferta cultural bastante rica para, pues, para la juventud, ¿no? Para la nueva gente que está cultivándose no solo de música internacional, sino joyas nacionales en este caso, ¿no? Sí, digamos que salieron del lugar menos sí, esperado, pero pues, ahí están. Y como Sí, dices, cada ¿no? vez Al final aquí se vuelve como escuchas un... más, cada vez acá escuchas más a la gente, ¿eres de México? Ya no solo es, el mariachi, los Claro, sí, tacos, sí, sí. el chapo, es Peso Pluma, ¿no? Ahora es así, dices tú, bueno, eso está cool, ¿no? Estamos también levantando la mano en la industria musical a nivel mundial. Claro. Ya me contaste hace un momento, ¿no? Que pones el disco de Coldplay, día nublado, y puede fluir ahí cosas interesantes. ¿Tienes alguna canción en particular que, digamos, sea este apapacho al alma que se necesita a veces? Que digas, fue el día pesado, llegué y puse play para esta, porque sé que ese es mi bálsamo. Mi canción favorita de toda la vida y la que podría escuchar antes de morirme, Careless Whisper de George Michael. Ok. Me encanta esa canción. Algo, no sé, curioso, divertido, fuera de lo común que recuerdes que te haya pasado en el escenario, que tú digas, no me creo que esto haya pasado, que nos quieras compartir. Pues una vez cuando era chico,
que tocaba en Pokers, en esta banda de Happy Punk. Dejé de tocar ahí porque me invitan a tocar en otra banda llamada Los Logans. Yo tenía 16 y todos tenían 27, 28, 25, 30. Yo era el más chavalito, el más chiquito. Y era como de doble responsabilidad. Tengo que tocar bien, tengo que dar el ancho. Logramos grabar un EP y yo así como de, oh, nunca había grabado, pero bueno, el metrónomo no lo conocía. Fue muy lindo y pude como con todo eso. Y hubo un día que tuvimos como una presentación importante ahí en el puerto, en un lugar llamado el Chinos Palace, que quien esté ahí conectado de Veracruz seguro conoce, que es como una antigua bodega ahí que guardaban de todo y bueno, se hicieron ahí conciertos durante muchos años en la casa del chino. Y estábamos ahí tocando y el escenario estaba como a ras de suelo, había como, no sé, unas 80, 100 personas igual o más incluso. Habían venido algunas bandas del DF, una banda llamada Los Corones también que eran amigos, otra banda de Jalapa, Elvia, etcétera. Y pues bueno, durante toda la tocada era como un rock alternativo. Yo hacía como un truco que era pues darle la vuelta al bajo, ¿no? Estaba yo así y le hacía yo así una vez, regresaba otra, y bueno, era como la tontería, el show, ¿no? Y una de esas que pues me salió bien una, me salió bien dos, la tercera, y en una de esas pues también andábamos un poco happy y le digo al vocal como de, hazte para allá, ¿no? Le hago así, se quita y hago el bajo justo así, pero justo al momento de regresar se zafa de la correa. Entonces, Wow. al zafarse de la correa, el bajo hace como que da la vuelta y cae con las cuerdas abajo, así raspando todo el suelo, ¿no? Oh. Y yo dije, no, menos mal no le pegó a nadie, ¿no? Pero todos se quedan así, siguen tocando, salgo corriendo, lo levanto, todo rayado, así, todo feo, roto de una parte, lo conecto, suena y seguí tocando, ni siquiera lo afiné, ¿no? Entonces fue como lo más rockstar que hice en ese momento y toda la gente como, como loca, ¿no? Y fue como bastante divertido, cosas que recuerdo muy lindas de esas épocas. Que si lo planeas así no sale nunca, ¿no? No, no hubiera salido, ¿no? O sea, yo dije, no, ahorita que no sirva, me van a cagotear, me van a me van a sacar de la banda, etcétera, por payaso. Y no, mira, a final de cuentas, me sirvió un poquito. Roger, ya casi nos estamos acercando al final, ¿no? De la entrevista. Muchas gracias aquí por tu tiempo, ¿no? Por compartir todas estas anécdotas. A ustedes, Pero como sí me siempre. gustaría que nos regalaras un consejo, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que están haciendo camino, ¿no? En este tema de la música, que, pues, a lo mejor, como te pasó a ti, no tienen esa referencia cercana, o no tienen ese contacto pues, que te abra la puerta, pues, Claro. para que no se desanimen, pero pues, que se enfoquen y que vean que esto sí se puede, ¿no? ¿Qué consejo nos darías? Pues como cualquier cosa en la vida, tiempo, dinero y esfuerzo es lo que se necesita para, en este caso, hacer música. Un consejo personal es ensayar muchísimo, no 10 minutos, 15, darle 2, 3 horas, 4 diarias, si se puede, porque hay otras actividades que uno realiza también. Otro es no escuchar a la gente que te dice, ah, no sabes, nada, no puedes. Ay, pero si tú, ¿qué vas a hacer si ni siquiera lo haces bien? Ahora no lo haces bien, pero lo que te separa de hacerlo bien, de alguien que sí lo hace bien o profesionalmente, son las horas invertidas. Entonces, mientras más imprimes horas de tu tiempo a dedicarle a cualquier cuestión que te gusta, creo que es la ley del necio, lo vas a conseguir. Después de tantos no, la ley de la probabilidad te dice que sí. Justamente ayer veía una película de Bryan Cranston, el actor de Breaking Bad, que se llama La Fórmula Ganadora, que es inspirada en una historia real en Estados Unidos de una pareja que encuentra una fórmula secreta de la lotería y empiezan a ganar la lotería y ayudar Ah, al pueblo. claro, sí, que va a comprar muchos tickets, sí, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es cuando también te lo menciona, la ley de la probabilidad, siempre hay una probabilidad. Y si la puerta se abre así tantito, mete el pie, mete la mano, si se cierra, vuelve a tocar, vete a tocar otra, pero que no les detenga el no puedes, el no es para mí, no, es que yo no soy guapo, o yo no tengo contactos, o yo no tengo la guitarra de la mejor marca, porque al final de cuentas esas son tonterías, ¿no? También depende mucho aparte de la constancia y el talento, un poco de suerte, estar en el lugar correcto, con las personas correctas, también puede ayudar mucho. Propiciar eh, ese tipo de cosas es ponerse en el camino, es decidir, quiero hacer esto y darle atención, darle tiempo también, como un proyecto, como un bebé.
Perfecto. Oye, y por último, y no sé si se pueda porque tampoco lo preparamos muy bien, pero veo que allá atrás está la guitarra. No sé si da para que nos toques ahí algún pedacito de alguna de las canciones, o si no, Pues lo mira, prefieres, pues ya los es mandamos la en corto ahí. eléctrica. Esta justamente no la tengo Ah, conectada, ok, pero claro. vamos a ver si se escucha un poquito. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Y suena bien? Pues vamos a ver, vamos a tocar un pedacito de una de las nuevas canciones del disco, porque todavía como que no lo he revelado mucho, a pesar de que he tocado algunas cositas de repente. Esta canción se llama Prieto. Hace tantos años que no siento el alba brillar. Quiero y no puedo, siempre tengo que marchar. Pero tu cabeza está a mi lado, estamos amarrados en la misma sal de la espuma que brotaba a diario en todo nuestro hogar. Ahora te tengo aquí parada y quiero dedicarte un beso, amor. Estoy algo alcoholizado y me da miedo encontrarte hoy. Hay un pedacito. Bravo. Pues nuevamente, Rabio, muchas gracias. Un tipazo, la verdad. Vamos a seguir ahí muy de cerca para cuando esté listo el disco, para ver el lanzamiento, ¿no? Seguir todo lo que estás haciendo. Y pues nada, te enviamos aquí un fuerte abrazo desde México, que haya la mejor de las suertes para cuando venga el disco y en todo lo que hagas allá en España. Igualmente, Roberto, a ti, a todo el equipo de Apapachos, increíble, muchas gracias por el espacio, qué bonito que podamos, gente como yo, desnudarnos, contar un poco de nuestra historia también para los demás a través de este tipo de espacios como el tuyo y súper agradecido. Igualmente, ya saben, por aquí tienen su casa cuando quieran. Gracias.